Muy buenas tardes, tengan todos ustedes. Vamos a continuar con este estudio maravilloso de la palabra de Dios. Cristo es poder de Dios para salvación. Este pasaje, escrito en la 1 Corintios 1:24, dice más para los llamados, así judíos como griegos, Cristo poder de Dios y sabiduría de Dios. El apóstol Pablo, quien escribió esta carta, puso estas palabras en un contexto en el cual viene hablando de la incredulidad de los judíos, los cuales solo pedían señales para creer en Jesucristo. Los gentiles, por otro lado, buscando su sabiduría, pues sabiduría humana solamente. Y en ello Pablo concluye diciendo más para los llamados, esto es para los cristianos, así judíos como griegos, Cristo, poder de Dios y sabiduría de Dios. Él es poder de Dios para salvación. Por lo tanto, es poder eterno. En Efesios 3:11 dice, conforme al propósito eterno que hizo Dios en Cristo Jesús, nuestro Señor. El Dios del cielo, el Dios bendito, planificó antes de hacer el mundo su plan de redención, es decir, el plan de cómo habría de redimir al hombre. Y para ello, todo lo fundamentó en su Hijo Jesucristo. Por lo cual yo aconsejo que a toda persona que estudia la Biblia se ubique correctamente de acuerdo a estas escrituras, que no se pierda. Jesucristo es el centro. Si se tiene que estudiar desde el principio de la Biblia, desde el mismísimo Génesis, hay que tener en cuenta a Jesucristo, que es lo que realmente se habla en todo el Antiguo Testamento, a Cristo como el plan que se llevaría a cabo de parte de Dios. Y si leemos en el último capítulo, también tenemos que ir a Cristo. Y toda la Escritura, todos los libros de la Escritura convergen en Jesucristo, cuyo autor pues es el Espíritu Santo. Entonces es un propósito que Dios hizo, lo llama propósito eterno, el conforme al propósito eterno que hizo en Cristo Jesús nuestro Señor. Es importantísimo, ¿verdad? Además de ser poder eterno, es poder divino. Yo inserté esta escritura aquí porque es muy importante lo que vamos a ir viendo en el sentido de quién somos y qué espera Dios de nosotros y qué debemos nosotros hacer. En la segunda de Pedro 1:13 dice, como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder. Por eso le puse aquí que es poder divino. Arriba también es poder eterno. Pero ya como llamados, ya como hijos de Dios, ya como iglesia del Señor, el Señor nos ha entregado por medio de su Hijo, con el divino poder que Él es, y mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia, nos ha dado todas las cosas que pertenecen a Dios, es decir, a la vida que Dios anhela, la vida que Dios es, o la conducta de acuerdo a la voluntad de Dios. Conducta que vivió Cristo Jesús, conducta que está en su propio Padre, como Él lo dijo, yo hago siempre lo que a Él le agrada. Y así de esta manera, con estos principios, nosotros vamos a continuar. Cristo nos salva específicamente del pecado, porque es el problema en el mundo. Nos salva perdonando todos los pecados pasados. En el otro estudio anterior yo les decía que voy a tratar de hacer un estudio específicamente del perdón de Dios. Escuche usted bien. No solamente del perdón, sino el perdón de Dios. Porque el perdón de Dios difiere mucho o en mucho al perdón humano. Y creo sinceramente, y créame usted, que si uno conoce el poder
con que Dios nos ha perdonado, uno se siente libre. Libre en Cristo, libre de la conciencia, seguro, apto para hacer la voluntad de Dios en Cristo Jesús. Y por lo mismo, se retoma mucho ánimo, mucha inspiración para vivir la vida que Dios nos ha dado en su Hijo Jesucristo. Bueno, Cristo nos salva del pecado, perdonándonos todos los pecados que son una carga en la persona que aún no tiene su perdón. En Colosenses 2:13 dice, y a vosotros, ahora ya los que estamos en Cristo, estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con Él, perdonando todos los pecados pasados. Fíjese bien, mi amigo, esta es una real verdad que no se puede cambiar. Tenemos en este mundo y en estas sociedades mucho cuidado de cómo nos expresamos, de no ofender al oyente, de no lastimar, de hablar como gente muy educada, muy civilizada, no utilizar una terminología que lastime, que ofenda. Pero cosa curiosa, y se lo digo como hombre, sinceramente, porque yo soy igual que usted creo que es igual que yo. Yo nunca he pensado que yo soy superior a alguien en este mundo, nunca. Yo me considero igual a todas las personas. Pero tampoco acepto que alguien se considere superior a mí. Somos iguales delante de Dios, tenemos el mismo valor. Nuestra alma, nuestra vida vale lo mismo delante de Dios. Y desde esa perspectiva es que la Biblia nos enseña que así somos todos, porque dice, de una sola carne ha hecho todo linaje de los hombres. ¿Por qué le digo esto? Como tales deberíamos de actuar con confianza, hombre, ¿no cree usted? Deberíamos de ser sinceros unos con otros y hablándonos en la verdad de lo que somos, porque nos conocemos. Virtudes y defectos nos corresponden a todos y no podemos de esta manera hacer una diferencia nosotros humanamente hablando entre unos y otros. ¿Qué quiero decir con esto? Lo que estamos leyendo, amigo, la Escritura dice, vosotros, hablando aquí a los que ya habían sido libres del pecado por Cristo Jesús, que ya habían sido salvos, dice, a vosotros, estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, era la situación real antes de venir a Cristo. Y es la situación actual de toda persona que no está en Cristo. ¿Es esto una ofensa? No, esa es la realidad de la vida. ¿Qué gana la persona con enojarse al escuchar esto? ¿O de qué se beneficia? ¿O en qué cambia su realidad en cuanto a conducta se refiere? En nada le beneficia. Luego lo más sabio es ser humilde y tratar de entender estas cosas y hacer lo correcto. Actuar de manera apropiada. Estando muertos, ¿qué significa estar muerto en pecados? La muerte es una separación. El pecado tiene como consecuencia la separación. El pecado es una transgresión a la ley de Dios que separa a quien lo comete de Dios. Y esa es muerte espiritual. Todo mundo clama a Dios por socorro, por bendición oportuna en esta tierra. Pero mientras esté el pecado de por medio, Dios no puede obrar en el favor de la persona que se lo pide. En nosotros está el quitar ese pecado, porque Dios haya puesto todo, ya lo ha puesto todo delante de nosotros. Su Hijo Jesucristo es la solución a todo esto. Nosotros estábamos muertos en pecados. Y además añade a la conciencia judía, en la que también había muchos judíos conversos a Cristo ya ahí en Colosas. Dice, y en la incircuncisión de vuestra carne. Ellos tenían como señal el ser circuncidados literalmente a los 8 días de nacidos.
Eso era el cortar el prepucio del varoncito. Pero era una señal simple, vamos a decirlo así, de que era realmente hombre judío, literalmente hablando, el que lo recibía. Pero esta no era más que una señal en sí, de que era judío. Y que con esto estaba obligado a observar los preceptos de la ley. Pero Cristo vino a quitar el pecado y la incircuncisión, pero del corazón, ya no de la carne, de judíos y de gentiles. Y en esa situación que el hombre se encontraba y se encuentra ahora, el que no está en Cristo, dice, os dio vida juntamente con él. A eso vino Cristo. Dar vida es aquí, como dice, perdonado todos los pecados. Al quitar Dios el pecado del hombre, todo el pecado del hombre, lo deja limpio con la sangre de su Hijo y luego le otorga el don del Espíritu Santo. El Espíritu Santo es Dios y Dios es la vida. Y al unirse el Espíritu de Dios con el hombre, está vivo, ya resucitó, ya tiene vida. Perdón, el pecado que lo separaba ya fue quitado. Maravilloso, ¿verdad? Sencillísimo. Apresúrense a obedecer, no tiene por qué estarlo pensando ahí. Usted también quiere su perdón, no sea como mucha gente que cuando está muriendo pide el perdón o quiere ser perdonado. Eso ya no es tiempo oportuno para recibir el perdón. Dios lo quiere perdonar ahora. Acéptelo. Nada más que eso sí, si usted quiere su perdón, debe arrepentirse previamente y comprometerse a no pecar más. ¿Es eso muy costoso? No, la verdad no. Es eso muy importante y es muy valioso salir de ahí porque las cosas que hacemos en el mundo del pecado solamente producen muerte y violencia. Puras dificultades, puro mal vivir. Ese no es vivir, incluso pues, es estar muertos. Pero abandonar ese mundo es maravilloso. Cristo nos salva de la tentación del pecado. Ahora bien, muchísima gente, a mí en lo particular, que tengo más de 40 años evangelizando al mundo, mucha gente me dice, no, ¿sabe qué? Yo sí creo. Incluso yo he tenido la intención de obedecer, de convertirme, de bautizarme en Cristo, pero la verdad es que creo que no voy a poder. ¿Para qué me engaño? No voy a poder, yo me conozco. Pues vea que esa no es una justificación viable. Después de que el hombre se convierte, sigue viviendo en su cuerpo de carne y si no tiene la persona cuidado, si no está bien consagrado y bien dedicado, bien dedicada a las cosas de Dios o viviendo en las cosas del Espíritu, lo puede sorprender aún el deseo de la carne. Y en esto dice, nos salva de la tentación del pecado. El pecado está a la puerta, acecha por todos lados, a cristianos y a no cristianos. Bueno, el no cristiano vive en él, pero el cristiano ya se apartó, pero a este lo trata de llevar otra vez a su mundo, a su vida. Pero miren lo que dice aquí en Hebreos capítulo 2, verso 18. Pues en cuanto él mismo, Cristo mismo, padeció siendo tentado, es poderoso para socorrer a los que son tentados. Permítame leerle algo previo a estas escrituras. En el verso 14 de este capítulo de Hebreos, capítulo 2, verso 14, dice así: así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, él también participó de lo mismo, para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo. Y el 15, y librar a los que, dice, a todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre. Una vez que nos ha hecho libres del pecado, el Señor sabe que continuamos en este cuerpo y que la tentación está a la puerta, está al acecho. Pues mire usted, la bendición que Dios nos da inmediatamente al convertirnos a Cristo, dice que Él mismo padeció en la carne humana, siendo tentado, fue tentado, dice otra escritura más adelante, en todo conforme a nuestra semejanza, hablando del ser humano,
pero sin pecado. Él nunca pecó. Ahí está el ejemplo de este gran hombre, el Hijo de Dios. Y dice, es poderoso, claro que es poderoso, para socorrer a los que son tentados. ¿Ve usted qué hermoso, qué bonito? Dios lo libra del pecado, lo perdona, lo salva y no lo deja solo. Claro que no lo deja solo. Él está ahí para socorrerlo, para guardarlo, porque a partir de ahí, como vimos en otro estudio, usted ya es su hijo, su hija, y él como padre siempre le va a proveer de todo lo necesario. En la primera de Corintios, capítulo 10, verso 13 dice, no os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios. Qué características tan poderosas. Fiel, claro que Dios es fiel. Fiel es Dios, que no os dejará ser tentado más de lo que podéis resistir. Qué promesas y qué realidades, en verdad, de parte de Dios. Cristo nos salva de la imprudencia y del descuido. Son unos conceptos unas ideas que yo inserté aquí porque en realidad, como ser humano, como usted lo sabe, somos muy dados a la imprudencia, muchos de nosotros, al descuido. Y déjeme decirle que a medida que nos vamos acercando más y más a la ancianidad, esto se manifiesta con mayor fuerza. Cosa extraña, ¿verdad? Pareciera que cuando uno llega a la mayor edad, fuera menos imprudente, fuera más cuidadoso, pero no. En muchos casos la tendencia es olvidarse de las cosas, hacer las cosas equivocadamente, dejar de lado lo que íbamos a hacer y se nos olvidó y no lo hicimos. Bueno, ¿qué estoy diciendo con todo esto? El cristiano, una vez que es consciente que ha sido salvo de su pecado, que ya está aparte de ese mundo, su corazón no está yendo tras la influencia o inclinándose al pecado. No, aunque el pecado esté ahí enfrente invitando, el cristiano ya no está en ese problema. Pero hay muchas cosas que sí lo afectan, como estoy diciendo aquí nada más dos, la imprudencia y el descuido. Pero hay muchas otras cosas. Hay la ignorancia de muchas cosas que no deberíamos de ignorar, pero ignoramos. Como ejemplo le diré, estudiando la filosofía desde la antigua, desde los presocráticos, ya se preguntaban entre ellos y ya tenían la situación bien compleja enfrente, pasando por el siglo XIII, XIV, por la Edad Media, por los tiempos de Tomás de Aquino y todos estos. Ya se preguntaban lo difícil que es, ¿quién podrá, decían ellos, poder ser apto o competente para discernir entre lo bueno y lo malo? Parece una tarea simple o muy sencilla, entender lo que es bueno y lo que es malo. Pero no es tan fácil, no es tan sencillo. Es una cosa difícil. Le diré esto. Estando yo estudiando en la universidad, de pronto se hacían algunos comentarios y empezábamos con diálogos tendientes a Dios. Y la gente casi siempre, casi todo el mundo dice, yo no creo en la religión porque manipula, porque esclaviza, por eso no creo en la religión. Y lo que yo les aclaraba, el problema que tienen es que confunden la religión con Dios. Dios no es una religión, ni la religión o religión alguna tiene que ver con Dios. Las religiones son grupos creados por los hombres. En algún punto de la historia tenemos el inicio de cada grupo. Esa es una religión. Pero la religión, aunque usen la Sagrada Escritura, solamente usan en la práctica algunos berruntos o algunas frases o preceptos tomados de aquí, de allá, pero sin ningún orden. Y esas religiones no son lo que Dios ha hecho. Ninguna religión humana es la iglesia de Cristo. La iglesia de Cristo es otra cosa. Es el cuerpo de Cristo. Es el reino de los cielos. Es el reino de Jesucristo. Entonces, por esta razón, le digo que
por imprudencia o descuido o por muchas otras razones el hombre comete errores, ya en Cristo comete pecados. Pero no es para decir no. Por eso no me convierto porque no voy a poder. No. Es que si se convierte no va a estar solo. Su Salvador va a estar con usted. Aquí dice esto, mire. Hijitos míos. Este es el apóstol Juan el que escribe esto. Estas cosas os escribo para que no pequéis. Y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre a Jesucristo el justo. También he dicho que les voy a explicar algunas escrituras. ¿Cuándo? Un poquito más adelante. Tengo por explicarles, por recordarles un poco, escrituras que se les ha dado, de acuerdo al conocimiento que Dios me ha dado en su Sagrada Escritura. Se les ha dado interpretaciones equivocadas. ¿Cómo cuál? Como Romanos capítulo 3, verso 10 al 18, donde lo han tomado para decir que en la iglesia del Señor todos son injustos, que no hay justo ni aun uno. Bueno, ya les explicaré a qué se refiere esa escritura. Aquí, en la primera de Juan, capítulo 1, desde el 1 hasta el 10, se ha dicho que esa escritura dice que todos debemos de aceptar y confesar que somos pecadores. Y que en Cristo todos son pecadores, que no hay ninguno que no lo sea. Incluso que los apóstoles eran pecadores, siendo apóstoles. A su tiempo les explicaré eso. También Romanos 7, verso 14 al 24, se ha dicho que Pablo era esclavo de pecado siendo apóstol. Tremendo error al enseñar de esa manera. Ya se lo explicaré. También se ha dicho que Juan, capítulo 14, verso del 1 al 3, se refiere a la segunda venida de Cristo. Otro problema también. Esa no es la segunda venida de Cristo. La segunda venida de Cristo está en otras escrituras. Podemos leer sencillamente Primera de Tesalonicenses, capítulo 4, 13 en adelante. Está muy claritito. Podemos leer también en la segunda de Tesalonicenses, capítulo 1. Podemos leer el capítulo 15 de la Primera de Corintios. Todas esas escrituras hablan de la segunda venida de Cristo y algunas otras. Pero no podemos meter cosas donde no corresponden. Tenemos que tener cuidado porque esto es muy delicado. Esto de la palabra de Dios es delicadísimo porque es la verdad absoluta y no permite verdades relativas o verdades a medias que vienen siendo mentiras. Bueno, eso lo explicaremos a su tiempo, pero ahora, miren lo que dice el apóstol. Después de cerrar el verso 10 del capítulo 1 de esta carta, dice, hijitos míos, estas cosas os escribo, ¿con qué propósito? Mire usted, para que no pequen, para que no pequéis. ¿Y qué es lo que está refiriendo? ¿Cuáles cosas os escribo? Desde el verso 1 del capítulo 1 hasta el verso 10 ya está escrito. Luego lo que va a seguir. En otras palabras, todo lo que está en la carta es a lo que el apóstol se refiere. Pero ¿cuál es la intención de escribir esto? Para que los hermanos en Cristo, los oyentes, la iglesia, no pequen. Y si les manda esto, este es un mandamiento, es porque no son pecadores. Por eso se les manda que no pequen, porque están dispuestos o hechos de tal manera que pueden vivir sin pecar. Pero el hombre puede pecar, sí. El hombre tiene libertad de acción. Puede hacer lo bueno, pero también puede hacer lo malo si quiere. A lo mejor lo hace por imprudencia, a lo mejor lo hace por descuido, a lo mejor lo hace por ignorancia o simplemente por maldad. Pero no porque sea pecador. Es porque tiene la capacidad de cometer el error, pero no lo tiene que cometer. El pecado no nos obliga a obedecerlo. No, pues fíjese, ni siquiera Cristo así a la fuerza hace que no nos desviemos, que siempre estemos en el camino correcto. Si así fuera, no tendríamos problema. Pero no, somos libres en Cristo. Y esas acciones, buenas o malas, son de nuestra propia responsabilidad. Pero aquí mire lo que dice de lo que venimos explicando. Y si alguno hubiere pecado, si alguno ha sido imprudente o descuidado o cualquier otra cosa, aquí hay una oportunidad. Si alguno hubiere pecado, no que vive en el pecado o porque es pecador, no.
A esa persona nos dice, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Y yo siempre he dicho, aclarando, abogado, que es el que interviene en el momento necesario entre los hijos de Dios y Dios aquí en el mundo, porque Él es el que ha sido puesto por Dios para esta labor. Entonces, el abogado interviene solamente por los hijos de Dios, no por el mundo, solo por los hijos de Dios. Y tenemos abogado para con el Padre, a Jesucristo el justo. Ahí está la oportunidad, ahí está la bendición, pero no abuse. Eso no es para abusar. Esto hay que tomarlo con responsabilidad, con temor de Dios, con respeto, con amor. Y el verso 2 dice, Él es la propiciación por nuestros pecados. Jesucristo el justo es nuestro abogado ante el Padre, pero también es la propiciación, el único medio establecido por Dios en este mundo para el perdón de nuestros pecados. Pero no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo, siempre y cuando la persona lo quiera y se arrepienta y reciba su perdón. Maravilloso. Yo le invito para que reflexione sobre todo esto. Es muy bonito, entendiéndose bien, es muy alentador, es muy inspirador porque pues, es la vida, es la salud del alma, es la salud del espíritu, es la salvación del hombre. Pero además, a ver qué le parece esto que sigue aquí. No, estas escrituras a mí me hacen regocijarme constantemente y esto da mucha fuerza para vivir. Mucha fuerza, discúlpeme un poquito, aquí está una persona insistiendo. El capítulo 7, verso 25 dice, por lo cual puede también salvar perpetuamente a los que por él se acercan a Dios. ¿Nota usted? Puede, dice, también salvar perpetuamente a los que por él se acercan a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos. ¿Qué más queremos? ¿Por qué decir quiero pero no puedo? Mejor no me animo. Todo eso no tiene justificación. Todo eso es parte de lo que uno ignora de las cosas de Dios. Pero el Señor nos salva y nos salva. Por eso puse yo aquí esto. Cristo, poder y sabiduría de Dios, hizo, hace y hará todo por nosotros. ¿Ves las escrituras que estoy citando? Viviendo siempre para interceder por nosotros. Así que esto es maravilloso. Dios nos hace además aceptos en el amado. Otra cosa importante aquí. Bendito sea Dios por su Hijo Jesucristo. Y pregunto, ¿qué sería del mundo sin Él? Efesios 1:6. Para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado. Miren nada más. Por la gracia de Dios, que es el amor de Él hacia la humanidad o al hombre, que nadie merecemos, pues con ese amor nos hizo aceptos en Cristo Jesús. Debo decirle, y perdóneme lo que le voy a decir, pero no le puedo mentir. Somos aceptos ante Dios por Cristo Jesús, su Hijo amado. Por la gracia de Dios, fuera de Jesucristo, nadie puede ser acepto a Dios. Es decir, Dios no acepta a nadie por otro medio. A nadie. Así que piénsele. Él es el abogado. Él es el Salvador. Él es el que fue hecho en el plan eterno de Dios para la redención del hombre. Fuera de Él, no hay nada ni nadie que pueda salvar. No hay personas en este mundo que se adjudiquen el poder para salvar al hombre. Eso es falso. Nadie tiene ese poder. Ningún grupo de personas, ninguna religión, ningún líder religioso, nadie, absolutamente nadie, tiene esa potestad de salvar al hombre. Solamente es acepto ante el Padre por gracia de Dios en Cristo Jesús. Es maravilloso.
Sin Cristo nadie puede ser salvo, nadie. En Hechos capítulo 4, verso 12, hablando el apóstol Pedro aquí ante una muchedumbre de judíos y los dirigentes y gobernantes incrédulos que no quisieron creer en él, antes lo condenaron a muerte. En ningún otro les dice hay salvación, en ningún otro. Porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Solamente en Cristo. Fuera de él, nadie puede ser salvo y nadie puede salvar. Como dice aquí, sin Cristo nadie puede ir al cielo. Él lo dijo muy bonito, yo lo llamo así, lo dijo espléndidamente, completamente claro, con toda libertad. Jesús le dijo a uno de los apóstoles que le estaba preguntando acerca de su ida: yo soy el camino y la verdad y la vida. Tres cosas importantísimas: el camino al cielo, de donde él había venido; la verdad, la única verdad por la que nosotros podemos conocer a Dios, su palabra; la vida eterna. Él es Dios, se manifestó en carne. Nadie viene al Padre sino por mí. Y espéreme, le explico tantito. No me diga, ¿cómo está eso? Que Él es el Padre, que Él es la vida y que nadie va al Padre sino por Él. Más adelante le van a decir: muéstranos al Padre y nos basta. Y Él les va a responder: tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me habéis conocido. Es Felipe específicamente el que hizo la pregunta. El que me ha visto, a mí ha visto al Padre. ¿Cómo dices tú, muéstranos al Padre? Y allí le da una explicación muy sencilla y muy bonita, pero lo que le quiero decir aquí, ¿será que usted también tiene problemas con esto? Para interpretar cómo es que es padre y es hijo a la vez. ¿Será que esto le parece a usted una contradicción? ¿Será que le parece absurdo, ilógico, irrazonable, que no tiene razón? No, déjeme decirle, conocer a Dios es maravilloso. Y hasta le podría decir, en términos muy pacíficos y muy respetuosos, conocer a Dios es espantoso. Como Moisés dijo en el Sinaí: estoy espantado y temblando. ¿Sí? Conocer a Dios no es cualquier cosa. Dios es absoluto. El Señor es todopoderoso. No hay nada que no pueda hacer. Pero también todo lo sabe. Completamente todo. Piense nada más en esto: que no hay absolutamente nada que escape a su conocimiento. Ahora, que está en todas partes, porque es omnisciente y es omnipresente también. Característica solamente de Dios. Solo Él dispone de esto. Ahora, si es ilimitado, entonces Dios se puede manifestar como a Él le plazca. Se puede manifestar como hijo, como nieto, como bisnieto y como padre y como abuelo, sin dejar de ser Dios. Esas manifestaciones no lo limitan, porque no hay nada que lo pueda limitar, ni en el tiempo ni en el espacio. Por eso cuando uno piensa que eso es contradictorio y que no se puede aceptar, es que nuestra mente es tan chiquita y se encierra uno solamente a nuestra lógica. Y ahí nos perdemos, ahí nos quedamos. Y estamos atrasados porque nunca podemos alcanzar a comprender plenamente la grandeza de Dios. Bueno, un poquito de explicación de esto. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. ¿Qué riesgo pongo yo aquí? Hay para el que rechaza o pospone la salvación. ¿Cuál es el peligro? Usted está en todo, como dicen ahora, se acostumbra mucho el término derecho, derechos humanos para todo. Se quiere imponer los derechos humanos. Puede ser fatal. El castigo será inevitable si la persona hace esto que puse yo aquí en las mayúsculas. Si rechaza o pospone la salvación, le puede ser fatal. El castigo va a ser inevitable. Miren lo que dice aquí, 2 de Tesalonicenses 1:7. Cuando se manifieste el Señor Jesús desde el cielo con los ángeles de su poder, porque Él vendrá. Dijo que venía y vendrá. Aún no viene, pero va a venir. El verso 8 dice: en llama de fuego, lo cual implica juicio.
Por eso dice, para dar retribución, ese es el pago, el castigo, a los que no conocieron a Dios ni obedecen el evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Ahora piensen esto. ¿Se acuerda que le leí en Efesios 3:11 que de acuerdo al propósito eterno de Dios que hizo en Cristo Jesús? Nadie, escúcheme bien, nadie puede cambiar ese plan de Dios, nadie. Y esto que estamos leyendo aquí está por venir. Y si usted no cree, si usted se declara ateo o incrédulo o lo que usted guste, eso no cambia en lo absoluto estas escrituras. Le guste al hombre o no le guste, lo crea el hombre o no lo crea, esto tiene cumplimiento. Porque nadie le puede decir a Dios, esto no lo puedes hacer. Ahí está la verdad, esa es la verdad. Así que al hombre no le queda otra cosa que rendirse ante Dios, reconocer su bajeza como ser humano, que somos muy pequeños, incapaces, incluso incapaces de tantas cosas. En aquello que el hombre parece ser ya muy grande, andan por la luna, por Marte, no sé por dónde, pero que no le dé un dolor de muela porque lo pone a llorar. Así somos. Medio raros, ¿verdad? Orgullosos, diría yo, soberbios e engreídos de cosas que realmente no tenemos. Así que el verso 9 dice, los cuales sufrirán pena de eterna perdición, excluidos de la presencia del Señor y de la gloria de su poder. Ahí está ya. No necesitamos llegar al juicio. Ahí está ya dada la sentencia. Sufrirán pena. Eso es lo que va a ser. Eterna perdición. ¿Se nos hace poco? Eternamente en el castigo, perdidos, excluidos de la presencia del Señor y de la gloria de su poder. La verdad, qué terrible. Eso no lo debe sufrir nadie. Pero ¿qué podemos hacer? La gente es incrédula, no cree, rebelde, prefiere los placeres, prefiere los deleites temporales del pecado y no se da cuenta lo que le espera o no quiere darse cuenta. Aquí dice que las personas que rechacen el evangelio por incredulidad, eso no cambia, como ya lo expliqué, en absoluto el plan de Dios. Aquí dice la segunda de Pedro 3:7, pero los cielos y la tierra que existen ahora están reservados por la misma palabra, guardados para el fuego en el día del juicio y de la perdición de los hombres impíos. El verso 20 de Revelaciones o Apocalipsis, verso 15, y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Ese es el castigo, ese es el riesgo. No lo tome, por favor. Yo le aconsejo, ¿cuánto tiempo estaré yo aquí? ¿Cuánto tiempo Dios me dará licencia de hablar de su evangelio? Yo no lo sé. Pero sea mucho o sea poco, ahora mismo le aconsejo, piénselo, lo que hemos escuchado, obedezca el evangelio, permita que Cristo le libre, le salve del pecado. Lo hace gratuitamente y lo hace con mucho gusto, lo hace por amor a su alma, lo hace porque lo ama y porque no quiere que usted sufra este terrible castigo, este tormento que no fue hecho realmente para usted. Muchas gracias por su tiempo, Dios le bendiga y seguimos adelante. Buenas tardes.